celulares vamos a tener diferentes rutas metabólicas y algunas van a ser anabólicas y otras van a ser catabólicas y otras anfibólicas como el ciclo de Krebs. Las rutas metabólicas pueden estar catalizadas o solamente por una enzima o por complejos multienzimáticos, de eso también vamos a encontrar. Entonces pueden haber enzimas individuales, por ejemplo en la glicólisis, ¿sí? Enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4, o pueden ser complejos enzimáticos, o sea, la unión de varias enzimas, como es el caso en la mitocondria, el complejo de la piruvato deshidrogenasa, o en la mitocondria los complejos de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces pueden ser enzimas individuales o complejos multienzimáticos. ¿Qué tipo de reacciones vamos a estar encontrando en el metabolismo? Miren, entonces vamos a encontrar reacciones de óxido-reducción, o sea, cuando hay transferencia de electrones. Una sustancia reducida le transfiere un par de electrones a una sustancia que está oxidada. Por consiguiente, la sustancia oxidada termina reducida y la sustancia reducida termina oxidada. Eso es una reacción de óxido-reducción. Nos vamos a encontrar muchas de ellas. Vamos a encontrar reacciones de formar enlaces, o sea, reacciones de ligación o reacciones, bueno, de formar enlaces que serían ligación o romper enlaces que sería un análisis de los enlaces, y por lo general en las de rompimiento siempre se nos forma un doble enlace. También vamos a tener reacciones de reordenamientos internos, o sea, reacciones de isomerización. Pasar un grupo aldehído del carbono 1 al carbono 2, eso es una isomerización. Caso típico de glucosa a fructosa. ¿Sí? También vamos a tener reacciones de transferencias de grupos. ¿Sí? Pasar un grupo amino de una molécula a otra sustancia, un grupo fosfato de una molécula a otra. Y también vamos a tener reacciones, bueno, en donde se forman radicales libres por las reacciones de hidrólisis, o sea, romper enlaces utilizando agua. Si ustedes fueran a analizar esos tipos de reacciones, ¿qué les recuerdan? Las clases de enzimas, y eso tiene mucha lógica, ¿no? Porque ¿quiénes son las que van a catalizar las reacciones? Las enzimas. O sea, ¿qué tipos de reacciones vamos a ver? Pues las reacciones catalizadas por las enzimas. O sea, que realmente los tipos de reacciones son las clases enzimáticas. Óxido-reductasas, transferasas, ¿sí? Liasas, isomerasas y ligasas. ¿Sí? Ok, entonces, para tener esos tres. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Entonces hay una conexión entre la generación de energía por parte del catabolismo y el gasto de la energía por parte del anabolismo. La idea es que el ATP que se produce en el catabolismo lo utilicemos en contracción, transmisión de impulsos nerviosos, transporte activo y biosíntesis, y que esto haya un equilibrio entre lo que se produce y lo que se gasta. Por lo general, ese equilibrio no se da. ¿Sí? Entonces, hay situaciones en las cuales la producción de ATP es muchísimo mayor que el gasto de ATP. ¿Sí? Ya el gasto de la producción energética es mayor que el gasto energético, la transformación pues realmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando hay ese exceso de energía, ¿qué creen ustedes que pasa con la energía? ¿Se bota? Se guarda. ¿Sí? Entonces se almacena energía y todos tenemos esos almacenes de energía. Toquen a los lados y verán que ahí tienen su almacencito. ¿Sí? Unos tienen un almacén grande, tenemos un almacén grande, otros un almacén más chico, pero que ahí está el almacén, está. ¿Sí? Y ese es un almacén que esas bodegas son grandísimas. Uno no cree, pero esas bodegas son grandísimas. Y ese almacén entonces es tejido adiposo. ¿Dónde tenemos tejido adiposo? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo tenemos tejido adiposo, o sea que podemos almacenar energía en todo el cuerpo. Esa es una de las caras de la moneda. La otra cara de la moneda es cuando la cantidad de energía que se necesita es mayor, que la cantidad de energía que se está produciendo. Entonces ahora nos vamos al otro extremo, que es el de las personas desnutridas.
¿sí? Entonces ustedes ven que una persona desnutrida, por la causa que sea, ¿sí? Pues termina teniendo casi que nada de masa muscular. ¿Por qué? Porque no hay suficiente energía para poder estar haciendo esas proteínas. Entonces los dos extremos se ven. Ok. El ATP es central en el metabolismo, y no solamente el ATP, sino en general, ya les había dicho, los nucleótidos trifosfatos, que son equiparables energéticamente. ¿Y quiénes son? Pues son los dadores de energía. El ATP, que es esto que tenemos ahí, el nucleótido, adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. ¿Sí? Este fosfato gamma, ¿sí? Cuando se hidroliza, libera una energía equivalente a 30.5 kilojoules por mol, que es, ¿sí? Realmente de 7 puntos, pues de kilocalorías, que es la unidad que más manejamos nosotros, equivale a 7.3 kilocalorías por mol, ¿sí? Entonces, es mucho más inestable el ATP que el ADP. Entonces, ¿por qué? Porque el ATP, mire, tiene más cargas negativas que el ADP. Además de eso, está más hidratado el ATP que el ADP. ¿Por qué está más hidratado? Porque tiene más cargas negativas, ¿sí? La otra situación es que acá hay más oxígenos que en este lado de acá del ADP. ¿Eso a qué conlleva? A que sea favorable la hidrólisis del ATP a ADP. Entonces, en todos los procesos donde se gasta energía, la conversión de ATP a ADP es favorable, ¿sí? Eso, y es por estas razones que les estoy diciendo, ¿ok? La otra cosa importante es la resonancia, ¿sí? Que hay mayor resonancia en el ATP que en el ADP, simplemente porque hay un fosfato de más, ¿sí? Ok, entonces esa molécula, la energía acumulada en el ATP es equiparable para todos los nucleótidos de fosfato, o sea, decir que ATP tiene igual energía que GTP, que UTP y que CTP, ¿sí? Son equiparables. Y entonces vamos a ver algunos procesos donde no se gasta ATP, sino que se gasta, por ejemplo, GTP. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Energéticamente la misma cosa. Entonces, la hidrólisis de ATP proporciona energía para impulsar las reacciones endergónicas. Eso es muy importante. Recuerden que tenemos reacciones que se dan espontáneamente, ¿sí? Porque su cambio en energía libre es alto, o sea que lo vemos como negativo. Habíamos hablado de las ecuaciones de bioenergética. Entonces, esas reacciones exergónicas liberan energía y se dan espontáneamente, pero muchas de las reacciones metabólicas son al contrario, endergónicas, necesitan aplicarles energía. ¿De dónde sacamos esa energía? Pues rompiendo una molécula de ATP, una o dos, dependiendo de lo que necesite, ¿sí? Lo que ya les había dicho de que los nucleótidos trifosfatos son equivalentes energéticamente, ¿sí? Entonces, el ATP, si tenemos cualquier nucleótido difosfato, el ATP le puede donar un fosfato y convertirlo en el nucleótido trifosfato. ¿Y el ADP dónde se va a volver ATP? En la mitocondria. ¿En qué proceso? En el proceso de fosforilación oxidativa. ADP vuelve y se convierte en ATP. Ok, entonces hay otras sustancias que también tienen alto contenido energético en los fosfatos. Hay una cosa muy importante en el metabolismo y es que para que cualquier metabolito entre a una ruta metabólica tiene que estar activado. ¿Qué quiere decir que esté activado? Que tenga energía, ¿sí? Por lo general esa energía se la aplicamos a ese metabolito en forma de un grupo fosfato, ¿sí? Entonces hay otros metabolitos que incluso tienen mayor contenido energético que el ATP, como por ejemplo, miren, el fosfonol piruvato libera, bueno, ahí están todas en kilojoules, pero en kilocalorías equivale a 14.8 kilocalorías por mol, el doble de lo que liberaría el ATP, ¿sí? El 1,3-bifosfoglicerato libera el equivalente a 11.3 kilocalorías, la fosfocreatina, que ya les he hablado, la creatina fosfato, que sirve de reserva de energía en músculo, libera por hidrólisis 10.5 kilocalorías por mol, ¿sí? El acetato, el acetil-CoA y el succinil-CoA tienen la energía acumulada en un enlace tioéster, ¿sí? Y es equiparable a la energía del ATP,
Pero ¿qué pasa?